Hola, vamos a hablar el día de hoy de un tema que es un tema clave para los últimos temas que corresponden a la unidad número 1 de números complejos de la materia de álgebra lineal. Entonces, estos temas son módulo y argumento de un número complejo. Bien, vamos a empezar por definir qué es el módulo de un número complejo. Bueno, vamos a iniciar por la fórmula y el símbolo o la simbología, cómo se representa el módulo. El módulo de un número complejo z está representado con estas dos barritas. Al momento que escribimos z en medio de las dos barritas, estamos indicando que vamos a encontrar su módulo. También se puede denotar con la letra R. La fórmula es igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Ahora, ¿quién es a? A es la parte imaginaria de tu número complejo. B es vamos a llamarlo así, es el coeficiente de la i. La parte imaginaria del complejo está acompañando de una letra i y un numerito. Entonces, vamos a decir que la b es el coeficiente de esa i. Mira, aquí está un número complejo, z es igual a más bi. Entonces, a es la parte real y bi es la parte imaginaria. Entonces, en la fórmula del módulo, fíjate que se toma la parte real y se eleva al cuadrado, y luego tomas el numerito que lleva al lado la i y la elevas al cuadrado. Aquí te hice una observación. Observa, la i no se escribe dentro de la fórmula. Dentro de esta fórmula nunca vas a escribir a la letra i, solo el numerito que la acompaña. Vamos a llamarla que es el coeficiente de la i. Y recuerda que el signo de este número es este signo que tienes acá. En este caso es un signo más. Va a haber ejemplos que hay signos menos. Entonces recuerda llevarte el signo aquí a la fórmula. Bien, entonces así se obtiene el módulo de un número complejo. ¿Qué representa el módulo gráficamente? Bueno, gráficamente lo que tú estás encontrando es lo siguiente. Tenemos un complejo z igual a más bi. Cuando se grafica en el plano complejo, el cual ya te dejé video sobre cómo se grafica en el plano complejo tiene un eje horizontal, que es el eje real, y tiene un eje vertical, que es el eje imaginario. Entonces, si por ejemplo yo quisiese graficar el punto 3 más 4i, entonces contaría 3 unidades en el eje real y 4 unidades hacia arriba en el eje imaginario, y ahí ubicaría el punto. Es muy parecido a cómo graficas los puntos en el plano cartesiano, cuando te dan la coordenada 5,2, por ejemplo. Entonces se grafica igual. Aquí es un dibujo de manera general. Este punto que está en color negro representa la graficación de un número imaginario z a más bi, un número cualquiera. Entonces, a ese punto se le asocia un vector. Este vector siempre inicia del origen del plano complejo, sale de ahí empiezas a trazar la flecha y termina en el punto de graficación, en el punto que representa al número complejo a más bi. El módulo, lo cual se obtiene con esta fórmula, es la distancia que hay desde el origen a ese punto. Eso es el módulo, es cuánto mide este vector. Eso es el módulo. Esto es lo que encuentras con la fórmula. Hay otras cosas importantes que debemos saber aquí. Dice, el afijo del número complejo z igual a 5 más 2i es z igual a 5,2. El afijo, digamos que es ver el número complejo en forma de coordenada, vamos a llamarlo así, para que lo relaciones, que tiene cosas que ver con el plano cartesiano que has estado manejando desde la secundaria. Entonces, el afijo de un número complejo, primero se escribe la parte real y se separa con una coma o un punto y coma para la parte imaginaria. Nota que en el afijo no se puso la i. Este 2 tenía a un lado a la letra i. Aquí en su afijo no se utiliza. Bien, ahora, de manera general, el afijo de cualquier número complejo z igual a más bi es
z igual a a, b, siempre es la parte real, y enseguida el coeficiente de la y. El módulo de un número complejo se representa por, aquí te agregué esa nota, el módulo de un número complejo, entonces es el número complejo encerrado entre barras, lo cual también se puede representar con la letra R. R significa que es el radio vector asociado al complejo Z. ¿Cuál vector asociado? Esta flecha azul. Ese es el vector asociado al complejo Z. Bueno, entonces aquí agregué otro dibujito que me encontré en la red. Aquí está la parte real, la parte imaginaria, y entonces si este es el punto Z igual a A más BI, entonces quiere decir que desde el origen hasta acá mide A, que es la parte real. Y del origen hasta acá arriba, donde termina, fíjate acá, esto tiene una longitud BI, que corresponde a la parte imaginaria. Entonces, si seguimos aquí el puntero en rojo, estamos formando un triángulo rectángulo, donde conozco la medida de este cateto y conozco la medida de este cateto. Claro que la conozco, mira, porque la medida de este cateto es la medida que tengo acá. Estas dos líneas son paralelas, entonces la medida de esta es la medida de ella. Con eso tengo un triángulo rectángulo, en lo cual el objetivo era encontrar cuánto vale la hipotenusa. Y nosotros para eso tenemos el teorema de Pitágoras, para encontrar cuánto vale esta longitud, la longitud de la hipotenusa. Es lo que estamos haciendo. Por eso esta fórmula, si te parecía o te recordaba mucho el teorema de Pitágoras, es esta la razón del por qué te la recuerda. Entonces, avanzamos. Vamos a ver ahora el argumento de un número complejo. ¿Qué es el argumento? El argumento, voy a regresar tantito, el argumento es este ángulo, el ángulo que se forma entre el eje real y el radio vector asociado al número complejo. Eso es el argumento, esta abertura que queda aquí. Entonces, ese argumento se calcula o tiene una fórmula que es θ es igual a la tangente inversa de B sobre A. Esto también se puede obtener con este triángulo rectángulo que formamos aquí. Este ángulo, si trabajamos las relaciones trigonométricas del triángulo, pues podemos encontrar que eso se encuentra con una tangente del ángulo. Entonces nada más lo vamos a dejar así como visto, no vamos a adentrarnos mucho a eso, ¿sale? Ahora no me quiero dedicar solamente a que te quede claro cómo vas a trabajar con los argumentos. Entonces, la fórmula para el argumento es θ igual a la tangente inversa de B sobre A. Bueno, entonces, cada vez que tú aplicas esta fórmula, esto es lo que estás encontrando. Mira, si tu número complejo está en el cuadrante 1, cuando tú aplicas esta fórmula, tangente inversa de B sobre A, otra vez, ¿quién es B? Es el numerito que acompaña a la I, y ¿quién es A? A es la parte real del número complejo. Entonces, cuando tú pones esto en la calculadora y le das igual, te avienta un número que es la abertura del ángulo. Gráficamente, si estamos trabajando en el cuadrante 1, voy a suponer que este punto azul es mi número complejo, este es su vector asociado. Entonces, esta fórmula me da esta abertura, la abertura que hay entre el eje real y el vector del complejo. Esta es la abertura que me da esta fórmula. Si mi complejo está en el cuadrante 2, entonces esta fórmula me da la abertura entre el eje real y el radio vector asociado al número complejo, esta abertura que está en rojita. Si mi complejo cae en cualquier lugar del cuadrante número 3, entonces voy a suponer que cayó acá, este es su vector asociado, entonces esta fórmula me da la abertura que hay entre el eje real y el vector del número complejo, entonces me da esto que está en amarillo. Y por último, si mi complejo cae en cualquier lugar del cuadrante 4, vamos a suponer que es el puntito azul, este es su vector, entonces la abertura que da esta fórmula es la que hay entre el eje real y el vector del número complejo, esto que está en verde. Esta fórmula es lo que hace, te da estas aberturas que te acabo de platicar. Pero resulta que nosotros vamos a necesitar un ángulo que esté en forma estándar. ¿Cómo es ese ángulo en forma estándar? Todos aquellos ángulos que estén en forma estándar tienen la característica de que su lado inicial, el lado inicial del ángulo, que es, aquí lo pinté en color azul fuerte, el lado inicial del ángulo siempre esté
o siempre va a tener que estar sobre el eje real, pero positivo. Observa aquí, con este dibujito, cuando cae en el cuadrante 2 o cuando cae en el cuadrante 3, hay una abertura con el eje real negativo. Entonces, yo no quiero eso. Siempre quiero en el que inicie, el rayo inicial esté sobre el eje real positivo. Entonces, aquí va a estar el lado inicial. Bien, ahora vamos a empezar a analizar por cuadrantes. Si cae en el cuadrante 1, entonces este es el vector asociado al número complejo. Este es el ángulo que me está calculando. Entonces funciona muy bien lo que necesito. El lado inicial está sobre el eje real positivo y el lado terminal está en una parte del cuadrante 1, en cualquier altura. Entonces aquí lo que te da esta fórmula, con eso te vas a quedar. Es cuando se llama que teta prima es igual a teta. O sea, cuando caes en el cuadrante 1, lo que te da esta fórmula, con eso te quedas. Vamos a analizar el cuadrante número 2. En el cuadrante número 2 vamos a suponer que mi puntero es el número complejo y este vector o esta flechita en azul cielo, ese es su vector asociado. Entonces, si yo solo aplico esta fórmula, por lo que platiqué hace un momento, estaría solamente encontrando la abertura que hay de aquí hasta acá. Esta es la abertura que me estaría dando esta fórmula. Pero yo necesito ahora que el rayo inicial esté aquí sobre el eje real positivo y inicie acá y termine a esta línea en azul cielo. Entonces yo quiero este segmento. Esto es lo que quiero saber, cuánto vale. Para determinar cuánto vale, pues tenemos una fórmula. La fórmula es teta prima es igual a 180 menos teta. Ahora, ¿cómo se encontró eso? Bueno, pues yo estoy segurísima que de aquí hasta acá hay 180 grados. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la vuelta completa de un círculo son 360 grados. La mitad en la vuelta pues son 180. Entonces, a los 180 le voy a restar esta cantidad para que yo me quede con esta parte precisamente, que es la que busco. Esta cantidad, ¿sé cuánto vale? Sí, sé cuánto vale. Me la da esta fórmula. Entonces, por eso es 180 menos teta, lo cual equivale a tangente inversa de B sobre A. Ahora vamos a analizar el cuadrante 3. Si mi número complejo está acá, entonces su vector asociado sería este vector en verde. El ángulo que me da esta fórmula sería este segmento, la abertura que hay entre este eje real negativo y el vector asociado al complejo, sería esta partecita. Pero yo no quiero eso, yo quiero que inicie aquí en el eje real positivo, que inicie ahí y termine hasta acá. Bueno, pues entonces si te fijas, de aquí a acá yo ya di media vuelta, esos son 180, por eso aquí están los 180. Y luego le tengo que sumar este pedacito para que ya tenga toda la vuelta completa. Este pedacito sí sé cuánto vale, vale teta, es decir, tangente inversa de B sobre A. Voy al último cuadrante, cuadrante número 4. Si mi número complejo está aquí, mi puntero, entonces esta flecha es su vector asociado. Lo que me da esta fórmula es esta abertura, es lo que me da. Mira, si comparas, esta abertura corresponde a esta aquí. Tú no quieres esta, tú necesitas la que inicie sobre el eje real positivo, vaya de la vuelta y choque con el vector del número complejo. Entonces usted necesita toda esta parte. Bueno, entonces la fórmula sería 360 grados menos teta. Vamos a ver por qué. Bueno, si yo doy toda la vuelta completa, si me paso de este vector y llego hasta acá en la vuelta completa, yo tengo 360 grados. Pero yo no quiero la vuelta completa. Esta sección en blanco no me interesa. Muy bien, pues entonces se la resto. Esta sección en blanco, ¿cuánto vale? Claro que lo sé. Vale teta. Sale aquí esta fórmula. Me daba esta sección verde que corresponde a esta sección blanca acá. Por eso a la vuelta completa se le resta la sección en verde, que está determinada por teta. Así vas a tener que determinar los ángulos. Es muy importante que esto te quede muy claro, porque es la base o la clave para los últimos temas. Vas a usar de Moivre, vas a hacer cambios de escritura de un número complejo de la forma binómica o rectangular,
La vas a convertir a trigonométrica, y la vas a convertir a polar, y la vas a convertir a exponencial. Y en cada una de esas formas, usted necesita determinar el argumento. Entonces, así se determina el argumento. Vas a necesitar reconocer en qué cuadrante cayó tu número complejo. Vamos a hacer un ejemplo para reafirmar lo anterior. Entonces mi ejemplo 1 dice, obtener un módulo y el argumento de este número complejo. Entonces, z es igual a menos 1 menos i. Lo primero que yo hago es obtener el módulo. El módulo, hace un momento vimos que se representa con esta fórmula. Entonces voy a escribir los datos de la fórmula. A es la parte real, en este caso es un menos 1. Y B es el coeficiente de la I, en este caso es menos 1 también. Aunque no les pintaron aquí el menos 1, yo sé que ahí está. Entonces es menos 1. Reemplazo en las fórmulas, parte real es menos 1, hay que elevarlo al cuadrado, más la parte imaginaria, que también fue menos 1 y hay que elevarlo al cuadrado. Cuando elevamos cada uno al cuadrado, pues me queda 1 positivo en ambos casos, y la suma de 1 más 1, pues es 2. Entonces, el módulo de z o r es igual a raíz cuadrada de 2. Paso número 2. Mi paso número 2 es graficar el número complejo. Voy a graficar menos 1 menos i. Entonces en la parte real es menos 1, tengo que caminar sobre el eje real y está en el eje real negativo, entonces aquí. Y en el imaginario tiene una menos i, entonces el imaginario es esta recta, tengo que ir menos 1 unidad hacia abajo. Entonces tengo menos 1 en real y menos 1 a la altura del imaginario. Listo, aquí está mi puntito. Este es el afijo del número, es el punto relacionado al número complejo menos 1 menos i. Su afijo sería menos 1, menos 1. Ese sería su afijo. Bien, el paso número 3, tienes que observar muy bien en qué cuadrante cayó tu número complejo. Cayó en el cuadrante número 2. ¿Por qué quiero saber en qué cuadrante cayó? Porque con eso va a entrar estas fórmulas que tenemos en los cuadrantes. Cayó en los otros, dije cuadrante 2, ¿verdad? Y es cuadrante 3. Cayó en el cuadrante 3. Si está en el cuadrante 3, entonces esta fórmula voy a tener que usar. Teta prima es igual a 180 más teta. Entonces necesito saber cuánto vale teta. ¿Quién me da el valor de teta? Esta fórmula. Entonces con eso avanzo y aquí está la fórmula. Necesito saber que teta prima es igual a 180 más teta. Bien, entonces con eso aquí voy a obtener teta. Teta es igual a la tangente inversa de b sobre a. Eso es igual a la tangente inversa de b. Ya sé que b vale menos 1 y que a también vale menos 1. Eso es igual a la tangente inversa de menos 1 entre menos 1 es 1. Y la tangente inversa de 1 es 45. Entonces voy y reemplazo en la fórmula. Teta prima sería igual a 180 más 45, que es lo que me dio teta. Y 180 más 45 son 225. Entonces, la respuesta a mi ejercicio sería, el módulo de z, ¿cuánto te dio? Me voy a regresar. El módulo de z, que está aquí, el módulo de z me dio raíz de 2. ¿Y cuánto te dio en el argumento? El argumento de z se denota como ARG, paréntesis z, argumento de z, me dio 225 grados, ¿sale? En este caso son grados porque yo estoy trabajando en grados. Esto también se puede trabajar en radian, pero yo suelo trabajarlo en grados porque he notado que para ustedes es más sencillo, están más familiarizados con eso. Vamos a plantear otro ejemplo. Este ejemplo es menos 1 más i. Entonces, otra vez paso 1, primero obtengo el módulo. Es indistinto el orden de los pasos, ¿eh? Tú puedes cambiar el orden de los pasos sin ningún problema. Entonces, yo siempre calculo primero el módulo. Voy a reconocer cuánto vale la parte real. La parte real vale menos 1 y la parte imaginaria es el coeficiente de la i, en este caso es un 1 positivo. Reemplazo cada cosa en su fórmula. Y entonces con eso tengo menos 1 al cuadrado, me da 1, más 1 al cuadrado también me da 1. Y con eso tenemos la raíz cuadrada de
2. Nos dio lo mismo que el ejercicio anterior, mera coincidencia, no siempre te tiene que pasar eso. Paso número 2, tenemos que graficar. Entonces vamos a graficar acá. En la parte real tengo un -1 y en la parte imaginaria tengo un +i. Entonces voy una unidad hacia arriba. Aquí está el puntito que representa el número complejo -1 más i. Entonces el afijo de este punto sería -1,1. Observa en qué cuadrante está porque es lo que a ti te interesa mucho. Está en el cuadrante número 2. Para el cuadrante número 2 tenemos una fórmula, me voy a regresar. Para el cuadrante 2, nuestra fórmula sería 180 menos teta. El valor de teta nos lo da esta formulita. Entonces me regreso a mi ejercicio. Con eso avanzo. En el paso 3, aplica la fórmula según el cuadrante donde esté z. Entonces, el cuadrante fue en el cuadrante 2, recuérdalo. Voy a encontrar entonces cuánto vale teta. Teta se encuentra como la tangente inversa de b sobre a. B vale 1, a vale -1. Entonces, teta es igual a la tangente inversa de 1 entre -1, pues es -1. Entonces teta sería igual a -45. Aquí hay una observación que te puse. Tómalo siempre positivo, no te fijes en el signo. Aquí me queda negativo. En la fórmula del cuadrante 2 dice que teta prima va a ser igual a 180 menos teta. Aquí, cuando pongas el resultado aquí, no le tomes en consideración este signo, por favor. Solamente toma el puro numerito, nunca le hagas caso a los signos. Entonces, por eso en mi fórmula yo escribí 180 menos, este menos es por este menos de la fórmula, el valor de teta. Y el valor de teta sin su signo es 45, que es lo que tengo acá. Entonces son 180 menos 45 y me da 135. Respuesta de mi ejercicio, pues resulta ser que el módulo de z me dio igual a la raíz cuadrada de 2 y el argumento de z o del número complejo z es igual a 135 grados. Bien, quería mostrarte estos ejemplos porque son pues importantes para los últimos temas de esta unidad. Espero haber podido ayudarte un poco con este tema. Cualquier cosa, ya sabes que estamos en asesorías. Gracias, hasta pronto.